Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo en medio de la terrible pandemia que nos azota, pero nosotros seguimos colaborando con diálogo, con cultura, para comprender mejor lo que está pasando. Agradecemos a la carrera audiovisual y multimedia de nuestra universidad, al Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión. Este programa se da con absolutamente todas las medidas de seguridad que corresponde, cumpliendo con nuestra obligación de buenos ciudadanos. Estamos a más de 3 metros de distancia con nuestros invitados. Fuimos adecuadamente desinfectados a la entrada, pero no podemos detener estas conversaciones que nos ayudan tanto. Y hoy día tenemos dos invitados bien especiales, diría yo, porque uno es médico, cirujano de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, trabaja en el Hospital de Coronel y hace clase de acá, y la otra es filósofa, licenciada en Filosofía y académica del Instituto de Teología de la Universidad Católica Santísima Concepción. Se trata del doctor Nicolás Saá y de la señorita Lorena Echeverría. Y ellos están organizando, de hecho, están trabajando en un ciclo de conferencias. Y vamos a ver de qué manera la medicina y la filosofía se encuentran y cuáles son los temas que tienen que ser abordados entre ellos dos. Lo primero, quisiera que me contaras tú, Lorena, cómo llegaste a estudiar filosofía, porque no es una carrera muy usual, y qué ha significado para ti en tu vida y ahora encontrarte en medio del debate de la pandemia. Bueno, tiene razón, escoger filosofía no es una decisión ni fácil ni común. De hecho, cuando tuve que decir en casa que iba a estudiar filosofía fue bastante sorprendente. Y la verdad es que desde que estaba en el colegio tuve cercanía con la temática, me llamaba la atención, me gustaba. Lamentablemente en el colegio tuvimos distintos profesores y nunca pude tener una buena base de lo que es filosofía. Entonces, cuando tuve que escoger qué estudiar, filosofía estaba dentro de mis primeras opciones, precisamente acá en la universidad. Bueno, creo que tomando en cuenta que la antropología filosófica ha sido una de las especialidades que más me ha gustado dentro del área, la antropología me ha ayudado mucho en mi vida y al mismo tiempo para poder desempeñarme como docente acá en la universidad, entender un poco más el trasfondo del ser humano es relevante, y para lo que estamos viviendo hoy día, comprender también la importancia de la vida y la dignidad de las personas, sobre todo de los pacientes, es sumamente importante, y la filosofía entrega un buen trasfondo. Sobre eso vamos a hablar. Y tú, doctor Nicolás, ¿tú pensaste que ibas a terminar trabajando, dialogando, conversando, promoviendo conferencias con una filósofa? ¿Y qué ha significado para ti que estás ahí con los pacientes en el día a día, digamos? Bueno, yo creo que la filosofía está como imbricada, ¿cierto?, con la medicina, muy importante. Y bueno, el gusto de la filosofía nace primero de la facultad de medicina. Yo cuando empecé a trabajar en esta universidad empecé a hacer clases también de bioética. Y la bioética y la filosofía están dentro de la medicina, están dentro del núcleo. Incluso, bueno, es sello de nuestra carrera de medicina la bioética. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, cómo se une la filosofía y la bioética con la medicina. Es fundamental. Ahora, en este minuto en que estamos en una situación muy compleja, hemos visto que en el mundo hay 400.000 muertos, no sabemos lo que va a pasar. En Chile hay más de 3.000. Yo creo que es primera vez en la historia, por lo menos lo que me pasa a mí, que siento que la muerte está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es la reflexión de ustedes? Pero ¿por qué no lo unen con este seminario que están organizando sobre bioética, coronavirus, filosofía? ¿Qué reflexiones les surgen a ustedes como jóvenes que son, que les queda por delante el futuro? Bueno, creo que, como usted bien plantea, la muerte está todos los días muy presente en la vida de todos nosotros, y sobre todo a nivel mundial. Ya esto no es solamente algo que interesa a nivel país. Y abre precisamente este tema que se considera
que no se habla. Hablar de la muerte es bastante complejo y la gente intenta evitarlo. Somos vida en realidad y tener que aceptar que esa vida va a terminar es un tanto complejo para todos nosotros. Y hoy día esta realidad nos está obligando a verla de frente y pensar que nos puede pasar a nosotros o a las personas que tenemos cerca. Y de hecho llegar a ese punto es una de las ideas que también tuvimos al generar este ciclo de charlas. Hemos tratado de tener el coronavirus como tema central y hacer que bioética y filosofía nos ayuden a encontrar estas reflexiones. De hecho, una de las últimas charlas que tenemos habla del morir en soledad, que de hecho yo creo que es una de las cosas que más temor nos da con esta pandemia, que los pacientes graves llegan y no saben si van a volver a ver a sus familias, ni los familiares si los van a volver a ver. Entonces queremos llegar a ese punto y que la muerte no se comprenda necesariamente como algo malo. Comprender que la muerte es un paso natural es, yo creo, nuestro objetivo finalmente con las charlas y con las reflexiones que intentamos que nuestros auditores logren. Es impresionante el tema de la muerte. Fíjate que Platón decía que la filosofía es una reflexión acerca de la muerte y a propósito de la muerte de un amigo. Sí. Y por eso que es interesante que esta puede ser una oportunidad para volver a los grandes temas, ¿Tú piensas que esto nos puede ayudar a ser un poco más profundos, a salir de esa superficialidad en la que estábamos, o piensas que todo va a seguir igual después, viendo tu experiencia? Bueno, en relación a la muerte siempre ha estado. Una cosa es que no se muestre, ahora está como muy en boga. Pero la muerte, por ejemplo, por mi pega es diaria, no hay problema en eso en relación. Y no sé qué tan profundo, sí, no sé qué tanto cambio va a haber después, ¿ya? Generalmente nosotros, bueno, el sistema lo más probable es que va a seguir de la misma forma, ¿ya? Esto va a ser parte como del recuerdo, ¿ya? Y ojalá, ¿cierto?, marque un punto de inflexión en relación como a la conciencia de la sociedad. Pero no sé si este va a ser como el momento. No sé, no soy medio pesimista en relación a la... ¿Tú sí? Sí, a la humanidad, en relación a que esto se va, porque incluso se conversa de volver a la normalidad. Entonces uno se pregunta, ¿eso es normal lo que estamos viviendo antes? ¿Esto es esconder la muerte, en que el éxito, el auge económico, lo más importante para la vida? ¿Eso es lo normal? Entonces me llama mucho la atención y dice, no, volver a la normalidad, vamos a volver a lo de antes, vamos a volver a esa un poco valoración de la vida, esa reducción, esa cosificación de la persona. Eso me llama la persona y por eso quizás soy un poco más pesimista. Bueno, es interesante, Nicolás, que el Papa tiene un discurso que habla del después. Y él dice que seguir así es imposible porque no podemos aislarnos de normalidad en una sociedad que está enferma. ¿Qué opinas de eso tú, Lorena? Bueno, ustedes son jóvenes, yo sé que tú tienes 4 hijos. Pensando en tus hijos, en tu sobrino, en los futuros hijos que tal vez tengas, ¿qué futuro espera o sueñas para ellos? Yo creo que yo no tengo hijos todavía, a diferencia de Nicolás, pero creo que viendo a mis hermanos que son pequeños todavía, o por lo menos en mi mente, todavía son pequeños, uno siempre espera un mundo mejor, algo quizás más establecido, quizás con más facilidades para ellos, que exista más bien en el mundo. Y mucho de esta pandemia, en el fondo, muchos lo entendemos como un llamado de atención al mismo tiempo, para nosotros mismos, que vivimos en comunidad, cómo volver en el fondo a ser solidarios, por ejemplo. Y que falta mucho de eso y lo vemos hoy en día cuando no se cumplen con las normas de seguridad, por ejemplo. Nosotros decimos por qué las personas salen sin mascarilla. ¿En qué piensan cuando hacen eso? ¿Por qué no piensan en el otro si por lo menos no están pensando en sí mismos? Y es complejo, o sea, efectivamente uno no puede aislarse,
porque vivimos en comunidad y en algún momento, en este momento, sí, estamos de cierta forma aislados, pero en algún momento tenemos que volver a convivir con nosotros mismos. Pienso que este concepto de la única familia humana es bien significativo, ¿no? O sea, esta es la única familia humana donde no podemos seguir viviendo como isla. Yo comparto lo que usted dice. Hace un par de semanas atrás, estos ciclos de conferencias que se dan por Zoom, yo los animo a que lo escuchen, participen, porque realmente son muy buenos. Hablaron de el paciente, qué contar, qué no contar, qué relación hay con la verdad de su enfermedad, qué pasa con la sociedad. ¿Por qué no nos cuentan un poco en qué está esa reflexión? Porque seguramente ese dilema se le presenta a muchas personas. ¿Qué han pensado al respecto? Bueno, en relación al contar los diagnósticos de los pacientes, generalmente los pacientes uno le cuenta lo que uno cree, ¿cierto? Colocándose en el lugar de él, lo que puedan, entre comillas, aguantar, qué tanta verdad puede aguantar el paciente. Y generalmente cuando uno tiene paciente, por ejemplo, ahora con coronavirus, uno trata de comentarlo porque tiene derecho a saber qué es lo que tiene el paciente, y más que al paciente también los familiares, ¿ya? Porque esta es una enfermedad bastante compleja porque en relación tiene un compromiso, por ejemplo, si alguien de la familia está enfermo, ¿ya? Inmediatamente todo lo que el núcleo principal, el núcleo más íntimo de esa persona, probablemente también está enfermo, ¿ya? Entonces ahí la relación tanto médico-paciente-familiar se tiene que ser mucho más fuerte, ¿ya? ¿Y qué es lo que mantiene esta relación? Generalmente es la comunicación. Con nuestros pacientes tratamos de tener una muy buena comunicación con ellos y con los familiares. Así los pacientes le bajamos un poco la ansiedad y esta como angustia de no saber qué es lo que va a pasar, ¿ya? Ahora, si una persona, por ejemplo, se va a hacer un examen, ¿ya? Y sucede que aparece positivo, él tiene la obligación moral de decir con quién estuvo, ¿no? Sí. Porque lo más probable es que esas personas estén infectadas. ¿Eso se da? ¿Hay una estructura para dar eso? Por Sí. ejemplo, ¿por qué no nos cuenta un poco? Hay un protocolo, por ejemplo, si A algún ver. paciente está infectado, generalmente se hace como la cobertura epidemiológica. Es Ya. decir, se ve dónde vive, ¿cierto? Y se va, la Seremi de Salud va a ese domicilio y se hace entrevista a todos los que vivan en esa casa. Y bueno, ella decide o no, ¿cierto? Sigue un contacto estrecho, hacer el examen a los que estén presentes. Pero hay una estructura que da cobertura, ¿cierto? Y que refuerza deber ético, ¿cierto? De decir que uno está enfermo. Ya. Ahora, el punto de vista laboral, cuando una persona tiene el coronavirus, después se mejora, ¿está obligado a comunicarle eso a su empleador, por ejemplo? ¿No está obligado los personal de salud puede comunicar, tiene que comunicar? ¿Cómo se maneja eso? Porque también podría ser fuente de injusta discriminación, porque una persona que tiene coronavirus pasa su periodo después prácticamente ya tengo entendido que no es una persona contagiante. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista filosófico? Bueno, el paciente en este caso que estuvo contagiado, que pasó por toda la enfermedad y que posteriormente se mejora, en el minuto en que está contagiado en su trabajo, tiene que dar aviso, Sí. ¿cierto?, de que estaba contagiado, precisamente por lo que hablaba Nicolás recién. Una vez que el paciente ha sanado, el paciente puede volver a retomar su rutina, y si es que está yendo de forma presencial al trabajo, tiene que informar. Me imagino que nuevamente se le hace el examen una vez que pasa el periodo de la enfermedad. No. No se le vuelve No, a hacer el examen. se hace la cuarentena, los Claro. días indicados por la Seremi y después puede volver a sus actividades. Pero puede volver a sus actividades. Ya. Entonces, en el fondo... Pero, por ejemplo, si busca otro trabajo, ¿está obligado a comunicar que tuvo el COVID o no está obligado? Que lo tuvo ya que está sano. Porque podría generarse una falsa, una injusta discriminación. Sí, se puede generar una injusta discriminación, pero creo que es un dato relevante.
Ya. que la persona comunique que tuvo la enfermedad. Más que nada por un tema de precaución y por cuidado a futuro de los colegas en el fondo, que se sepa. Pero Perfecto. al mismo tiempo asegurar que en el fondo ya tuvo la enfermedad y no Perfecto. en este minuto no Ya. está contagiando y él puede aceptar el trabajo, podrían contratarlo sin mayor problema. Es que esto pone un dilema ético bien interesante, que es de quién es la información. Claro. La información es del Estado, la información es del hospital, la información es del paciente. Es complejo, porque imagínate que un empleador te llama para preguntarse por sobre un paciente. Tú tienes que comunicarle, puedes decir que esa información es del paciente. Es bien complejo, ¿ah? Sí, bueno, por la ley uno, por ejemplo, si a mí me llaman y me preguntan, oye, ¿sabes que tengo este trabajador? ¿Qué es lo que tiene? Uno no puede decirle, uno no puede informarle por ley. Generalmente el trabajador tiene que informarle a su jefatura, pero de la parte de medicina el médico no puede dar el diagnóstico, no puede traspasar esa barrera. Eso sí. Esa O barrera. sea, en el fondo el dueño de la información es el paciente, digamos. Sí, el dueño de la información es el paciente. Sí. Otra cosa es que la información esté distribuida. No, claro, sí. Sí, porque la información la tiene el Estado, la tiene el Ministerio, los servicios, Sí, claro. la Claro. empresa. Y bueno, la información ahora, si me pregunta a mí, está disponible y, Ya, perfecto. y el dueño ojalá sea el paciente. Perfecto. En el fondo perfecto. esas son una de las pequeñas excepciones que plantea la ley de deberes y derechos del paciente. ¿Cuáles son? Que la información se puede entregar de parte del profesional del área de la salud en casos específicos. Por ejemplo, ahora que estamos en una pandemia, esa información es de interés. Por lo tanto, se tiene que entregar a las autoridades competentes, ministerio, ¿cierto? Y lo que acaban de mencionar. Y obviamente, si hubiese alguna investigación detrás, la información se puede entregar, la puede entregar el profesional, si estamos hablando de tribunales de justicia, por ejemplo. Perfecto. Ya. Pero en otros casos, por ejemplo, que llame el empleador, si el profesional no tiene la autorización del paciente para dar esa información, no se puede entregar. Perfecto. Oye, otro tema que a mí me parece relevante es la dificultad que tienen tantas personas de cumplir con la ley, ¿ah? ¿Dónde ven ustedes que hay un problema? Es decir, está más que comprobado que lavarse las manos habitualmente, usar mascarilla, tener un distanciamiento social de más de 1,5 metros, ayuda a evitar los contagios. Y sin embargo, hay personas que hacen caso omiso de eso. Ujú. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Tú que estás con pacientes, tú que estás con los alumnos que reflexionan estos temas, ¿dónde está el problema? ¿Hay mala comunicación, incapacidad de comprender? ¿Por qué no hacer una reflexión sobre aquello? Bueno, en relación a, por ejemplo, las cuarentenas, porque hay gente muy porfiada que no tiene justificación, ¿ya? Pero mucha gente en las cuarentenas tiene que salir a trabajar, ¿ya? Las cuarentenas funcionan bien en países donde no hay pobreza, pero aquí en Chile, con todo esto se ha mostrado más, ¿cierto? Y algunas autoridades han visto que hay más pobreza de lo que ellos creían. Es difícil que una persona que se gana el sustento diario Así es, se haga cuarentena, por lo tanto esa persona tiene que salir. así es. Y también del distanciamiento, también, por ejemplo, no sé, uno lo ve en la locomoción colectiva. Yo trabajo en Coronel y veo cómo van las micros y la gente tiene que subirse porque tiene que ir a trabajar, pero no hay distancia, están pegados. Entonces, sí, hay un problema tanto de la persona en relación que no acata las reglas, ¿ya? Pero también hay un problema del sistema en que dicen, no, usted tiene que hacer cuarentena, pero, oiga, yo tengo que salir a trabajar. Claro. O sabes cuando tiene que tener 1,5 metros de distancia. Oye, pero soy la micro que voy a Coronel y voy pegado, entonces no puedo tener esa distancia. Y creo que hay un problema tanto del sistema como de las personas también. ¿Tú piensas, Lorena, que el hecho que en general el concepto de autoridad esté empobrecido ha ayudado también a que muchas personas no crean la seriedad de este problema? Sí, yo creo que ha contribuido un poco que
como dice usted, el concepto de autoridad está empobrecido, quizá la falta de respeto también a la autoridad de parte de la comunidad. Todavía existen grupos de personas que creen que esto no es real, por ejemplo, que el coronavirus no existe y que existe un cierto tipo de control de la sociedad a través de esta enfermedad. Pero yo creo que más que nada es una mala comprensión de la libertad, donde los seres humanos comprenden la libertad en el fondo alejada de una ley moral específica, de una sola verdad en el fondo, y la libertad se vuelve un poco más caprichosa. Entonces, sin tomar en cuenta al resto, no les importa, es como una forma incluso de tratar de someter a la autoridad, de no hacerle caso. Es casi llamativo e interesante decir, no, yo no lo voy a tomar en cuenta, no lo voy a hacer, hacerse un poco más valiente, quizás temerario, enfrentándose a estas situaciones. Ayer incluso veía en las noticias, hablando del transporte público, los mismos choferes en los buses que temen por su propia salud porque los pasajeros suben sin mascarilla y tampoco pueden enfrentarlo o pedirles que por favor ocupen mascarilla porque las personas al tiro van a la pelea. Entonces yo creo que existe un gusto detrás de querer desafiar un poco a la autoridad y esta misma realidad que estamos viviendo. Entonces es una mezcla, quizás una poca comprensión de la libertad que tenemos y hasta dónde podemos llegar versus la fuerza quizás de la autoridad que actualmente no es tal. ¿No hay también un cierto anhelo de omnipotencia también, de alguna manera, en el sentido que esto le va a tocar al vecino, pero no me va a tocar a mí? Sí, yo creo que también va por ese lado, pero también va por la pérdida del concepto de comunidad, del otro, del prójimo. Si tuviéramos claro el concepto del prójimo, no creo que subiría a la micro sin mascarilla. Claro. No creo que no guardaría la distancia adecuada, ¿cierto? O más prudente. Entonces yo creo que el empobrecimiento de la comunidad que lleva muchos años, ahora se muestra de mejor manera. Y esta cuarentena como física, yo creo que es una cuarentena que venía de antes. Una cuarentena del distanciamiento de la comunidad. Ah, ya, perfecto. Entonces ahora se hace como más físico ese distanciamiento que empezó hace ya varias décadas atrás. Que era más bien psicológico. Psicológico. O sea, yo con esta persona no me junto, con este grupo Justamente. no intercambio interesante. Bueno, pienso que hemos entrado a hartos temas, la libertad, la comunidad, la autoridad, son temas filosóficos y médicos. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos con el doctor Nicolás Sá, con la profesora Lorena Echeverría, hablando de esta pandemia que nos azota desde un punto de vista filosófico y médico. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en diálogo, reflexionando, pensando, conversando, en un contexto tan difícil que estamos viviendo, y lo estamos haciendo con la profesora Lorena Echeverría, ella licenciada en filosofía, candidata al magíster también, y el doctor Nicolás Saá, médico cirujano, que trabaja en el Hospital de Coronel y es profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Bueno, la verdad que hemos tocado muchos temas. El tema de la libertad, el tema de la autoridad, el tema de la verdad. Es interesante cómo la filosofía se alimenta de la medicina y la medicina se alimenta también de la filosofía. ¿Cuáles son las líneas hoy día que habría que reforzar en relación al coronavirus, por ejemplo, en los jóvenes? Porque tengo la impresión que las personas que salen más, que desafían más, son más bien personas jóvenes porque ven la enfermedad más lejos. ¿Cuáles son, desde el punto de vista tuyo, filosófico, como profesora, las líneas que habría que reforzar más? Bueno, yo creo que lo primero es la familia. Que los jóvenes hoy comprendan que en el fondo es importante que ellos se cuiden para cuidar el núcleo familiar. Y que si ellos son irresponsables en ese sentido,
probablemente no van a ser ellos los que terminen pagando, por decirlo de alguna forma, Sí, sino claro, se entiende. los adultos mayores dentro de su familia o sus hermanos menores. En un principio pensábamos que la enfermedad solamente atacaba a personas mayores, mayormente, pero hoy día ya hay casos de jóvenes, adolescentes que han perdido la vida por el coronavirus. Bebés creo también. También. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Familia y responsabilidad dentro de la familia es importante ahora con los jóvenes. ¿Ustedes piensan que la educación en general nos ayuda a ser responsable, a pensar en los otros, o más bien es una formación más bien individualista? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? Bueno, dentro de la carrera, por la forma y la competencia y lo que se le exige a los alumnos, muchas veces como más individualista. Pero tratamos dentro de la carrera explicarle también que la medicina es social. Es decir, que el trabajo es mancomunado, no es individual. Que el logro tampoco no es de uno, sino del hospital, de tus pacientes. Es importante que la educación se plantee de esa manera, que tiene que ser para el otro, no para uno. Pero tenemos que hacer ese cambio de switch, es un cambio como de paradigma. O sea, en el fondo, que sobre el conocimiento grava una hipoteca social. Es decir, yo creo que la medicina es una disciplina social. Es una disciplina social técnica, pero si me preguntas así como de los globitos, ¿qué es más importante? Es una disciplina social, y más lo vemos ahora en la pandemia. El problema es que muchas veces planteamos la medicina como una panacea, ¿ya? Incluso dentro de un punto de vista cientificista, cómo lo puede arreglar todo. Y eso es mentira. Ahora nos hemos dado cuenta de lo pequeños que somos, ¿ya? Y ahí va un concepto también muy importante, que es la humildad epistémica. Es decir, yo no tengo todas las respuestas, la medicina no tiene la respuesta, pero me enfrento en forma humilde, ¿cierto?, a este desafío. Y cómo uno puede lograr, ¿cierto?, este desafío, un éxito, ¿cierto?, a través del trabajo mancomunado en comunidad. Y eso también ha sido relevante también el desarrollo y los estudios en todo el mundo frente al coronavirus. Se han compartido información, hay trabajos colaborativos dentro de muchos institutos a través del mundo, la vacuna también se está logrando a través de trabajos de múltiples laboratorios. Así se logra el avance de la medicina, mancomunado. O sea, es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe. Sí, yo creo que hay un concepto que es lo contrario, se llama arrogancia epistémica. Es como que no, yo las tengo aquí. No. Yo te las traigo, Peter, así como que yo sé todo. Y frente a esto no me he dado cuenta que no sabemos muy poco frente a esto. Oye, a propósito de conocimiento, de verdad, de libertad, imagínate que prontamente un laboratorio descubre una vacuna para el coronavirus y lo patenta. ¿A quién le pertenece esa información? ¿Sería lícito patentar, por ejemplo, un medicamento que implique tener altos costos, por ejemplo? Interesante pregunta. ¿Qué opinas tú? Bueno, la práctica nos ha demostrado que es lícito patentarlo todo hoy día, pero creo que nuevamente entramos a esta idea de bien común. Eso. Y que cuando estamos enfrentando una pandemia, debería primar el bien común. Y que antes de pensar en los costos y en patentar algo, lo ideal sería entregarlo. Sí, sí. Bueno, lo que pasó con la vacuna del VIH, que quienes patentaron la vacuna tenían precios absolutamente exorbitantes, que no eran impagables por los países que justamente tenían más enfermos de VIH, y el asunto que sencillamente los copiaron, incluso los propios estados, porque se dan cuenta que había un bien superior. O sea, aquí también se da el concepto que sobre la propiedad grava una hipoteca social. Ahora, ¿eso no podría desincentivar a los investigadores? Bueno, y ahí está, digamos, el rol del Estado, porque en definitiva una patente de un particular es muy distinto a una patente de una universidad del Estado que prevalece por el bien común. Claro.
¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, aquí hay muchas preguntas y tal vez lo interesante de este programa, Diálogo, es que tenemos a veces más preguntas que respuestas. Sí. Exacto. Yo creo, por ejemplo, si lo comparamos, por ejemplo, otras enfermedades, por ejemplo, el ANTA. El ANTA, ¿por qué no tiene vacuna? Siendo que es un virus. ¿Por qué? Porque comercialmente no es factible. Sí. ¿O por qué la malaria no tiene cura, en el fondo? O el dengue. Porque no, son enfermedades que se llaman enfermedades huérfanas, que no tienen tratamiento porque no tienen un estímulo económico, ¿ya? O sea, porque son pequeños grupos de personas en las cuales se piensa que no valdría la pena hacer una gran inversión en tiempo y en dinero, digamos. Justamente, si el coronavirus hubiera afectado, no sé, África y América del Sur, y Europa y Estados Unidos no le habría tocado nada, no creo que habría sido tema en relación a la vacuna. Es como el Zika también. El Zika afectó a ciertas partes, pero no fue algo como pandémico. Entonces, yo creo que ahí el estímulo económico es demasiado importante para lamentablemente, para el desarrollo de medicamentos, vacunas, ¿cierto? Hay enfermedades, de hecho, que se dan en zonas geográficas muy localizadas, frente a las cuales nadie se ha interesado justamente por lo que tú dices. Yo pienso que este es un desafío, es un desafío que tenemos de velar por el bien común, y qué terrible lo que tú dices, que dado que hay un gran mercado, por así decirlo, eso ha permitido que mucha gente se interese por el coronavirus. Yo creo que sería un escándalo que se patentara esto y que se cobrara por la patente, y pienso que ahí todos tenemos que colaborar para que esta información esté 100% disponible. Otro tema que a mí me parece bien relevante tiene que ver con los efectos sociales que tiene el coronavirus. Tú algo hablaste de la cuarentena, que solamente la puede hacer quien tiene el pan asegurado en su casa. Sí. Pero están, por ejemplo, los lustrabotas, los vendedores ambulantes, que forman parte de la sociedad. Las personas que trabajan en la feria, las personas que reparten el diario, tantas personas que viven el día a día. ¿Dónde crees tú que está la debilidad de la economía desde el punto de vista filosófico, Lorena? Creo que es una pregunta complicada, pero desde el punto de vista filosófico, creo que está en el valor o en la falta de valor que tienen estas prácticas que no se consideran profesionales en el fondo, y que nosotros las vemos día a día, pero que no se consideran muchas veces una necesidad, hasta que suceden cosas como las que estamos viviendo ahora, donde nos damos cuenta que, por ejemplo, las pymes sí son necesarias y que están perdiendo con lo que estamos pasando ahora, pero si esto no estuviera sucediendo, las grandes empresas son las que siguen teniendo mayor relevancia. O sea, aquí digamos lo que está en juego, en definitiva, que la dignidad del ser humano está por sobre la actividad que realice, digamos. Justamente. Claro, pero no es algo que se esté tomando en cuenta. Sí, y también el sistema económico no coloca en el centro a la persona. Entonces, si lo vemos de esa manera, el sistema económico incluso es inmoral, porque la persona no está en el centro de su quehacer, incluso es periférico. Entonces ahí uno ve que toda esta cosa por ejemplo, conversar con mi señora, que yo encontré aquí inmoral, por ejemplo, construir departamentos que hay gente, 1.200 personas en un edificio. Pero el Estado, ¿cierto?, y el sistema lo valida. ¿Por qué? Porque mejora la ganancia, Sí. no sé, el margen, no sé. Entonces decía, pero ¿cómo van a vivir 1.200 personas? Es un gueto vertical, es un gueto vertical. Pero ahí uno ve que el sistema valida, ¿cierto?, que la persona no está en su centro y no la valora como tal. Entonces ahí por eso mi visión un poco negra, no negra, pero más pesimista, ¿cierto?, de que si no hacemos resistencia frente a esto, ¿cierto?, volver a la antigua normalidad no me parece muy bueno.
Yo creo que hay que hacer un cambio de paradigma, ¿cierto? Y revolucionar a través del amor, ¿cierto? Y también del preocuparse del otro, y volver a la comunidad, ¿cierto? Del prójimo, de aquí al futuro. O sea, en el fondo lo que usted está diciendo que yo comparto, que esta lógica competencia, consumo, en el fondo ya no da abasto, o sea, ya reventó, digamos. Justamente porque muchas veces dicen volver a la normalidad, pero normalidad como a consumir porque eso se están refiriendo, es decir, volver a que abran los malls, que la gente compre, pero nadie habla de comunidad, nadie habla de volver a los valores antiguos. Claro, Sí, lo que pasa es que la persona en el fondo ya no se reconoce como tal, somos un producto, que simplemente, en realidad no somos un producto, somos productores en el sentido de que nosotros solamente servimos para producir, pero sin tomar en cuenta la particularidad que tiene cada persona y todo lo que hay detrás de la persona para poder llegar a hacer su trabajo. Lo más probable que en el caso tuyo, en el colegio te incentivaron a cualquier cosa menos a estudiar filosofía. Lo más probable es que los incentivos iban por otro lado, digamos. Bueno, las horas de filosofía siempre han sido pocas y siempre han intentado disminuirlas aún más. Cada vez menos, sí. Ahora, yo tuve la fortuna de que aún siendo o yéndome hacia el lado humanista, en los electivos que uno tenía que seleccionar, siempre seguí teniendo filosofía, pero eran pocas horas y generalmente, o por lo menos ya en los cursos tercero, cuarto medio, cuando uno ya comienza a tener mayor reflexión, los temas no eran tan filosóficos. Volviendo al tema del sistema, el Papa insiste mucho en cambiar estilos de vida. ¿Y por qué digo eso? Porque yo tengo la sensación que los estilos de vida en Occidente, además de ser poco saludables, digamos, ya, de generar una sensación de felicidad inmediata, además generan mucho desecho y generan mucho daño al ambiente. ¿Tú qué has pensado de eso? ¿En qué han pensado ustedes sobre el tema ecología, vida deshumanizada, consumo, estilo de vida? ¿Qué piensas tú? ¿Qué paradigma habría que cambiar? Bueno, yo creo como usted que como está la sociedad ahora no es sustentable a largo plazo. Ya. Y por eso, bueno, gente está buscando irse a Marte, porque en teoría vamos a consumir el planeta. Y yo creo que es plausible, es plausible. Incluso, bueno, se ha visto que como ha cesado la actividad económica en estos meses en todo el mundo, el planeta se ha ido, entre comillas, recuperando. Tiene esa como capacidad de resiliencia o de antifragilidad de volver a su estado basal. Pero yo creo que como estamos tratando la naturaleza, ¿cierto? No es llevable a 100, 200 años más. Yo creo que hay que hacer un cambio de paradigma. Sí. Bueno, de hecho es interesante que desde la revolución industrial comienza el deterioro de la naturaleza. Y lo que costó miles de años en formarse, se ha consumido en muy poco tiempo. O sea, ese es un poco el drama en el cual estamos inmersos y las consecuencias han sido bien devastantes. ¿Y tú qué línea investigativa en filosofía se podría hacer al respecto? Una filosofía del consumo, por ejemplo. Bueno, la filosofía, por lo menos dentro de lo que yo he estado investigando y clases también que he tenido que hacer, se desarrolla esta temática en un ámbito de la bioética que actualmente se llama ecoética. Ah, mira. Y que es como la ética del medio ambiente y hace una reflexión completa de todos estos temas que se enfocaban en su pregunta, por ende coincido también con la respuesta de Nicolás y que en realidad es un conjunto. Cuando usted habla de estilos de vida, las personas tienden a querer tener un estilo de vida o a copiar estilos de vida, por ejemplo. Y eso nosotros vemos en las redes sociales y es como yo quiero tener eso, yo quiero ser como esta persona, yo quiero que mi familia viva como esta familia. Y al mismo tiempo eso va haciendo que nosotros vayamos consumiendo cierto tipo de productos, cierto tipo de información incluso también. Y eso conlleva a que existan más desechos, existan más gastos. Y se hace como todo finalmente es
es el resultado de un conjunto de cosas. Y la ecoética trabaja estas temáticas y lo que busca hacer a través de un biocentrismo moderado que se llama, es que la persona vuelva a encontrar su centro y que no se reconozca a sí mismo como el dueño del medio ambiente, el dueño del mundo, que se aleje un poco de este antropocentrismo y que se reconozca como parte de, y que por ende tiene que entender que tiene responsabilidad frente a la casa del hombre en realidad, que incluso, o sea, que en el fondo se tiene que reconocer que nosotros todos vivimos acá y tenemos que cuidar este planeta. Una misma familia. Porque, exactamente, llegamos a lo mismo. Por eso digo que todo finalmente se traduce y llega a una misma conclusión. Y la ecoética se centra en eso. Es muy interesante que personas no creyentes, digamos, intelectuales, economistas, han hablado mucho de la encíclica del Papa Laudato Si, porque él justamente vincula los estilos de vida, una vida frenética, orientada en el consumo, un antropocentrismo muy egocéntrico en definitiva, con el daño que se ha hecho a la naturaleza. Y no hay que olvidar, es importante que se sepan, que todos estos vertederos están en los sectores más pobres de la sociedad. Eso es bien terrible. O sea, en el fondo hay una lógica de consumir, pero no nos queremos hacer cargo de las consecuencias. Y quienes hacen cargo de las consecuencias suelen ser los más pobres. Bueno, yo realmente quiero agradecer a la profesora Lorena Echeverría, al doctor Nicolás Saá, por la gentileza que han tenido de venir para conversar. Este es un programa que se llama Diálogo, abordando distintos temas, y yo encuentro bien esperanzador que dos personas jóvenes como ustedes le estén dedicando tiempo a la reflexión. Yo los animo a que se sumen al programa que ellos tienen, este ciclo de conferencias sobre coronavirus, bioética, que han sido tremendamente interesantes. Escríbanos a @pediálogo y por favor, hágale caso a la autoridad en todo lo que nos piden para poder limitar al máximo esta pandemia que no nos da tregua, lamentablemente, y que ha traído tantas malas consecuencias. Muchas gracias. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.